La polémica que sacude a Petro, el giro inesperado en el caso Martinelli que desata críticas por incoherencia política. Una decisión del gobierno colombiano ha desatado un auténtico vendaval político, tanto en el ámbito nacional como internacional. Se trata del asilo político concedido al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien no solo ha sido condenado a más de 10 años de prisión por corrupción y lavado de activos en su país, sino que también figura en una alerta roja emitida por Interpol. La medida, tomada por la administración de Gustavo Petro, ha generado un fuerte rechazo por parte de amplios sectores de la opinión pública, quienes han revivido antiguos pronunciamientos del ahora mandatario colombiano en los que se refería a Martinelli como un delincuente. El episodio ha reabierto el debate sobre la coherencia política de Gustavo Petro, quien en años anteriores, en especial durante su etapa como senador, no escatimó en críticas contra el exmandatario panameño. Hoy esas publicaciones en la red social X, antes Twitter, vuelven a circular como prueba de una aparente contradicción entre el discurso del pasado y las decisiones del presente. El arribo de un condenado a territorio colombiano. Ricardo Martinelli, quien presidió Panamá entre 2009 y 2014, aterrizó en Bogotá el pasado sábado, 10 de mayo, tras permanecer más de un año refugiado en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Su llegada a Colombia se dio bajo un salvoconducto expedido por las autoridades panameñas, como parte de una salida negociada para permitir su desplazamiento hacia un país que aceptara recibirlo en condición de asilado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia justificó la decisión bajo el argumento de la tradición humanitaria, que, según el comunicado oficial, ha caracterizado históricamente a la diplomacia colombiana. En pocas palabras, el gobierno explicó que se trataba de un acto en defensa de los derechos humanos y de la protección internacional para personas perseguidas por razones políticas. Sin embargo, este razonamiento no logró aplacar la polémica. De hecho, el comunicado evitó cualquier referencia directa a los antecedentes judiciales de Martinelli, un silencio que fue interpretado por muchos como una omisión estratégica. La falta de claridad sobre los fundamentos del asilo, sumada al historial judicial del beneficiado, desató de inmediato una ola de reacciones críticas. Una hemeroteca que no perdona. Las redes sociales no tardaron en hacer lo suyo. Usuarios, periodistas y analistas revivieron publicaciones antiguas del propio Gustavo Petro, en las que se refería al expresidente panameño con términos contundentes. Algunos de estos mensajes datan del año 2010, cuando Petro aún no era presidente, pero ya se destacaba como una figura de oposición frontal al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En uno de esos trinos, Petro denunciaba la protección que Martinelli brindaba a políticos cuestionados en Colombia, afirmando: la que persiguió a los magistrados por sus investigaciones contra el paramilitarismo es protegida por Martinelli, la canciller ríe sic. En otro se preguntaba con tono acusatorio: si Estados Unidos se negó al pedido de Martinelli, ¿el gobierno colombiano lo habrá ayudado? Sic, dejando entrever su sospecha sobre un eventual contubernio entre las autoridades colombianas y panameñas. Pero quizás el mensaje más recordado fue aquel en el que calificaba directamente a Martinelli como delincuente. Uribe: después que su amigo Martinelli encubre al delincuente me ataca porque no fui a la audiencia de su tribunal de bolsillo sic, escribió Petro, cuestionando la legitimidad de las acciones judiciales en su contra y vinculándolas a personajes como Martinelli. Estas publicaciones, ahora rescatadas por internautas y medios de comunicación, han puesto en entredicho la coherencia del presidente colombiano. ¿Cómo justificar el asilo a alguien a quien antes se acusaba abiertamente de encubrimiento, corrupción y manipulación judicial? Una figura envuelta en escándalos. Ricardo Martinelli ha sido una figura política tan influyente como polémica en Panamá. Su gobierno impulsó ambiciosos proyectos de infraestructura, como el Metro de Ciudad de Panamá, y disfrutó de una notable popularidad gracias al crecimiento económico registrado durante su mandato. No obstante, tras abandonar la presidencia en 2014, su nombre empezó a aparecer con frecuencia en investigaciones judiciales relacionadas con corrupción, interceptaciones ilegales y desvío de fondos públicos. En julio de 2023, Martinelli fue condenado por la justicia panameña a más de 10 años de cárcel, acusado de lavado de dinero y corrupción en un caso relacionado con la compra de una cadena de supermercados. A pesar de los múltiples recursos interpuestos por su defensa, los tribunales ratificaron la condena, lo que llevó a su reclusión en la Embajada de Nicaragua, desde donde alegaba ser víctima de una persecución política. El caso Odebrecht también salpica su legado. La empresa brasileña, protagonista de una de las mayores tramas de corrupción en América Latina,
admitió haber pagado millonarios sobornos en Panamá, algunos de ellos destinados, según las investigaciones, a los hijos del expresidente. Este hecho fue recordado por el propio Petro en una publicación de 2016, en la que afirmaba: hijos de expresidente acusado de interceptación ilegal recibieron sobornos de Odebrecht. Se trata de Martinelli Panamá SIC. Así, el prontuario de Martinelli resulta difícil de ignorar. Su defensa sostiene que todo se trata de una maniobra para impedir su participación en la política panameña, pues aspiraba a un nuevo periodo presidencial. Sin embargo, los tribunales han sido tajantes: los delitos están probados. Un silencio estratégico en medio de un viaje oficial. La controversia estalló mientras el presidente Petro se encontraba en una visita oficial a China. Algunos analistas interpretaron esta coincidencia como una maniobra para reducir el impacto mediático de la decisión sobre Martinelli, ya que el gobierno colombiano ha evitado pronunciarse en profundidad sobre el tema. La Cancillería emitió un escueto comunicado y, desde entonces, ha guardado silencio. En este contexto, el periodista Melquisedec Torres publicó una captura de pantalla con los antiguos trinos de Petro, reavivando el debate sobre la falta de coherencia política del mandatario. La publicación fue replicada miles de veces, generando un intenso debate sobre los límites del pragmatismo diplomático y el respeto por los principios éticos que, durante años, el propio Petro defendió con vehemencia. ¿Asilo humanitario o contradicción ideológica? El argumento del asilo por razones humanitarias no convence a todos. En el fondo, muchos perciben que esta decisión contradice no solo la postura anterior de Petro, sino también la línea política que ha intentado representar desde su llegada al poder: la lucha contra la corrupción, la transparencia en la gestión pública y la coherencia ética. Diversos sectores políticos, incluyendo figuras afines al petrismo, han evitado defender la medida abiertamente, en lo que parece un intento de no agravar el costo político del episodio. La oposición, por su parte, no ha perdido la oportunidad para subrayar lo que considera una grave inconsistencia del mandatario, una más en una serie de decisiones polémicas que han marcado su administración. Incluso en círculos internacionales, la noticia ha generado perplejidad. La imagen de Colombia como garante de derechos humanos puede haberse visto afectada por la protección brindada a una figura que enfrenta cargos tan graves. Aunque el derecho internacional contempla el asilo como un mecanismo legítimo de protección, su aplicación en casos como el de Martinelli plantea profundas preguntas éticas. Una oportunidad para el debate ciudadano. Este episodio pone en el centro del debate la relación entre la diplomacia, la justicia y la coherencia política. ¿Puede un gobierno que se define como progresista brindar protección a un condenado por corrupción? ¿Dónde se traza la línea entre la persecución política y la rendición de cuentas judicial? ¿Hasta qué punto las decisiones de Estado deben estar alineadas con los principios que los líderes defendieron antes de llegar al poder? Las respuestas no son simples, pero el debate es necesario. El caso Martinelli no solo revela los dilemas del poder, sino también la importancia de la memoria política en tiempos digitales, donde las palabras del pasado nunca desaparecen del todo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el presidente Gustavo Petro actuó con justicia al concederle asilo a Ricardo Martinelli, o consideras que se contradijo con sus propias palabras del pasado? ¿Estamos ante una decisión humanitaria o ante una jugada diplomática difícil de justificar? Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo análisis profundos y actualizaciones sobre los temas más relevantes de la política latinoamericana. Tu participación es clave para mantener este espacio abierto, crítico y bien informado.